Hola, en esta práctica vamos a utilizar el método de la bisección para calcular la raíz de una función. El método de la bisección consiste en, dada una función, como podría ser esta del ejemplo, si es continua en un intervalo entre A y B, cosa que sucede en este ejemplo, y el producto de f de A en este punto por f de B en este punto es negativo o menor que cero, eso nos quiere decir que en esta función hay una raíz. En este caso sería esta. Entonces, el método de la bisección lo que hace es partir de un primer intervalo, en este caso AB, y haya el punto medio, en este caso CC. Que sería una primera aproximación a lo que sería la raíz de esta función, el fx. Vemos que todavía quedaría mucho espacio hasta alcanzar. Entonces lo que se hace es seguir iterando con el siguiente intervalo, que sería entre C0 y B0, calcular de nuevo el punto medio y esa sería la nueva aproximación de la raíz, que quedaría más o menos a esta altura y vemos cómo está muchito más cerca de la raíz real. Y así sucesivamente vamos iterando y nos vamos aproximando a la raíz real. El método termina de iterar hasta que admitimos un error absoluto o nos da directamente cero. Para utilizar este método lo vamos a hacer a través del lenguaje de programación Python y aquí tenemos un diagrama de flujo. Esto que hemos visto aquí anteriormente lo vamos a ejecutar a través de este diagrama en el que vemos que primeramente tendríamos que introducir la función que queremos hallar, que queremos calcular sus raíces. A continuación ingresaríamos el error que queremos, máximo, entre la raíz real y la raíz iterada a través del método de la bisección. A continuación, definimos los extremos del intervalo A y B. Y esto ya es importante. En este caso, este sería introducir este valor, en este caso es 1, A, y para el B sería el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces aquí meteríamos para A0 el valor 1 y para B0 7. Como hemos dicho anteriormente, el producto de f de A por f de B ha de ser menor de 0. Ha de ser menor de 0. Esto nos quiere decir, si es menor que 0 o negativo, que en ese intervalo en algún lugar existe un punto C que sería la raíz de la función. Si esto no se cumple, tenemos que volver a introducir el valor A0 y B0 hasta que efectivamente se cumpla esta condición. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, cogemos el valor B7 en este caso y el valor 8 o 9, aquí no pasa la función. Nos daría positivo, mayor que 0. ¿Por qué? Pues porque ambos valores, tanto B en este caso como este otro caso, están por debajo, tendrían ambos signo negativo y signo negativo con signo negativo nos da un valor positivo. Entonces no se cumpliría esta condición. Y tendríamos que volver a insertar estos dos valores hasta que efectivamente nos dé negativo. Y podríamos continuar con el proceso. Una vez obtenida esta primera aproximación, esta primera raíz, pues el programa nos pregunta si el producto de
el extremo de la función en A por el nuevo extremo, en este caso el punto medio, es menor que el error que hemos fijado aquí, si es menor, pues terminar menor o igual a 0. En este caso podríamos decir que ya hemos obtenido una raíz. Pero si este producto en valor absoluto es mayor al error que nosotros hemos establecido, habría que seguir iterando, cumpliendo de nuevo con la misma condición que tenemos aquí arriba y seguir iterando hasta que se cumpla esta condición. Si el producto de f de A por f de C es menor que 0, entonces en este intervalo, aquí, tendríamos que poner, en vez de B, tendríamos que poner C y nos quedaría la nueva raíz A más C entre 2. Si no, si este producto de f de A por f de C sería mayor que 0, esta operación sería el valor de C aquí más B entre 2. ¿Qué nos viene a decir esto? Pues situar el intervalo a un lado de la raíz y al otro. Es decir, el intervalo no podría estar aquí ni estar aquí. Estos serían valores positivos. El intervalo tiene que estar a un extremo y al otro de la función. Eso es lo que nos quiere decir esta condición. Entonces, bueno, para hacer nuestro ejemplo, vamos a emplear esta función f de x igual a menos 1 entre 10 por x al cuadrado más 3. Esta función gráficamente es esto que tenemos aquí y vemos cómo bueno, es simétrica respecto a este eje, 0 en y. Y vemos aquí que tenemos una raíz y aquí otra, que es la misma pero en signo contrario. Bueno, pues para comenzar bien el programa vamos a definir este intervalo entre 5 y 10. Y vemos que en este intervalo 5 y 10 sí que hay un punto en el que la función es 0. Es decir, un punto en el que la función tiene una raíz. Bien, pues visto esto, vamos a empezar el programa. Para ello, abrimos un nuevo archivo y empezamos a programar. En primer lugar, vamos a introducir nuestra función, que es y igual a menos 1 entre 10 por x al cuadrado. Lo podemos poner x al cuadrado de dos formas. O bien viendo p o w x, 2, o sea, x elevado al cuadrado, o bien utilizando el gorrito. De esta forma sería x, vale, esto significa lo mismo que esto, es más simplificado. Bueno, yo lo voy a dejar de esta manera con la que he empezado y terminamos de insertar nuestra función. Escribimos devolver nuestra función y ya tendríamos definida nuestra función ejemplo. Bueno, pues empezamos a escribir el programa. En primer lugar, bueno, pues voy a escribir un enunciado que nos viene a decir que este programa encuentra raíz a través del método de la visión. Bueno, pues en primer lugar vamos a introducir, como hemos dicho,
el intervalo AB, AB y el error que establecemos nosotros como máximo para dar por bueno nuestro resultado. Evidentemente, el error, en cuanto más pequeño sea, pues más se adapta, más se ajusta a la raíz real. ¿Vale? Entonces, aquí en este caso A, como hemos dicho que esta función entre el intervalo, en este caso A sería 5 y B sería 10, ¿vale? En este intervalo 5 y 10, nuestra raíz, nuestra función tiene una. Pues entonces A va a ser igual, lo voy a poner, puede ser también un valor decimal. Entonces voy a poner float y le voy a decir, a través de un input, introduce el valor de A. Cadena de caracteres, introduce el valor de A. Lo mismo haría con B, se puede poner directamente, pero yo lo quiero hacer mejor de esta manera. Introduce el valor de B. Y lo mismo haríamos con el error. Introduce el valor del error. O introduce el error. Ya tendríamos la primera parte del programa. Ahora meteríamos la operación punto medio de este intervalo, que sería A más B entre 2. El valor de A más el valor de B dividido entre 2. Y esa sería una primera aproximación de la raíz, lo que viene siendo el punto medio del intervalo AB. Este 2 lo voy a poner en decimal y voy a comenzar con el número de iteraciones. N va a ser el número de iteraciones que va a empezar en 0. Irá iterando 0, 1, 2, 3, así hasta que alcance el valor establecido. Bien, el resultado lo voy a presentar en forma de tabla o tabulada y para ello voy a imprimir lo que sería el encabezado de esa tabla y se viene haciendo de esta manera. Entre llaves voy a meter lo que sería una tabulación y un número de caracteres, en este caso 10. ¿Cómo quiero presentar en este caso la información o los datos? En una tabla que vendría de aquí todo para abajo, centrada, ¿vale? Y para ponerlo centrado pongo este gorrito. Si en vez de presentar los datos, los resultados de forma centrada y lo quiero hacer de forma justificada a la derecha o a la izquierda, en vez de poner este gorrito, pondría un símbolo de menor o mayor a. Y de esta forma el resultado quedaría justificado a derecha o a izquierda. Yo, como he dicho, me gusta presentarlo con este sombrerito, ¿vale? Entonces, vamos a escribir aquí el número de columnas que vamos a representar. Y en este caso son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Copio, pego, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como he dicho, el 10 es el número de caracteres que entrará en cada columna.
Ahora, dentro de cada columna, voy a escribir el encabezado. Para ello, pongo format y escribo lo que viene en cada columna. En la primera columna, ¿qué voy a escribir? Pues lo que corresponde a la iteración. En la segunda columna, el valor de A. En el extremo, lo que viene a ser el extremo izquierdo del intervalo. En la columna tercera sería el valor de B. A continuación, el valor medio o la raíz de ese intervalo. Luego, muy importante también, el producto de f de A por f de B, que como hemos dicho, tiene que ser negativo para que se cumpla la condición. Y en la última columna, el error. Bien, pues vamos a inicializar este programa a través de una instrucción while que nos viene a decir que mientras la función de C sea mayor que el error que nosotros establecemos como máximo, mientras ese valor de C, ese punto medio o primera raíz aproximada, sea mayor al error que nosotros esperamos, el programa se va a ejecutar. Si esta función, si este valor de f de C fuera menor o igual al error que nosotros establecemos al comienzo, la función pararía de ejecutarse y nos daría como bueno ese valor. Entonces escribimos que f de C es, como hemos dicho, mayor que el error. Entonces, esto lo pongo en absoluto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede, pues, lo primero, que n, el contador n, se iría sumando una unidad. N igual a n más 1. Calcularíamos el valor, el punto medio del intervalo AB, A más B. Entre, lo pongo en decimal. Y ahora comenzamos con las condiciones. Es decir, si f de por f de C es menor que 0, entonces el valor de B pasa a ser el nuevo valor de C. Y el signo sería negativo. ¿Vale? Negativo. Si no es así, es decir, si el producto de f de A por f de C fuera mayor que 0, el valor de C no se lo pondríamos a B como antes, sino que se lo pondríamos a A. Esto significa que el signo de f de A por f de C es positivo.
positivo. Entonces, este programa iría iterando, iría trabajando hasta alcanzar el valor del error o 0. Y en ese punto habríamos calculado la raíz de esa función. Entonces, en cada iteración, el programa nos va a dar de forma tabulada los resultados. ¿Qué nos viene a dar? Pues bueno, como hemos dicho, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. Estas columnas vendrían justo debajo de este encabezado n veces hasta que termine de ejecutarse el programa. Vale. Bueno, aquí como n aquí tenemos este n, es un número entero, lo dejamos aquí, pero tanto a como b, c pueden ser números decimales. Entonces lo que le añadimos es el formato decimal hasta 4 decimales, ¿vale? Este 4 significa 4 decimales. Hacemos lo mismo con este. Podemos poner 3 decimales o 2 decimales o menos. A mayor decimales, mayor precisión. Esta columna corresponde a FA por FDB, como es un valor textual de positivo o negativo, no vamos a poner este formato. Y el error, sí, el error va a ser un decimal y le vamos a dar 4 decimales máximo, ¿vale? Y ahora continuaríamos con format. Hemos dicho que la primera columna vendría n. Aquí me falta. Aquí me falta este. Ahora sí. Format vendría. En la primera columna hemos dicho n. En la segunda lo pongo en formato decimal, float, nos viene el valor de a. En la segunda el valor de b, el intervalo a-b. En la tercera el valor del c o del punto medio de ese intervalo a-c, que es lo que vendría a ser nuestra raíz. Ahora tendría el signo, que sería este, o bien positivo o negativo de este producto de f de a perdón, este es f de c, este es f de c, ¿vale? F de a por f de c, el signo, finalmente el valor del error, que viene a ser lo que vale f de c en esa interacción. Esto se va ejecutando dentro de este bucle. Es decir, en la iteración 1 nos imprimiría esto. En la iteración 2, justo debajo, esto. En la iteración 3, hasta que f de c, el valor absoluto de f de c es mayor que el error que hemos establecido en esta línea. Entonces, en ese caso, el programa deja de ejecutarse y nos imprimiría un mensaje en el que nos dice que la raíz c, el valor de c, el punto medio de ese intervalo AB, es decir, este valor, esta variable c, es una buena aproximación.
vamos a probar si está todo bien escrito. No hay ningún error. Guardamos, lo voy a llamar disección. Y a ver qué nos dice. En primer lugar, bueno, nosotros hemos metido la función, esta función. F de x es igual a menos 1 entre 10 por x al cuadrado más 3. Como hemos visto en esta gráfica, podríamos haber puesto también el intervalo menos 10 menos 5. Bueno, por elegir uno u otro, digo, pues para a igual a 5, b igual a. Bien, pues me dice el programa, introduce el valor de a. He dicho que 5. Introduce el valor de b, 10. Vamos a trabajar entre el intervalo 5 y 10. Introduce el error. Pues vamos a ver, yo voy a decir con una aproximación o una precisión de 0,001, por ejemplo. Esta va a ser nuestro error. Podríamos poner más ceros, ¿eh? Lógicamente, en cuanto más cero, más preciso. Pero yo voy a cortar en este valor. Doy a Enter y aquí tendríamos el resultado. Es decir, en 12 iteraciones, para n igual a 12, el programa alcanza un valor de 0,0001. Entonces, en la iteración 12, C nos vale 5,4773. Y nos dice el programa, la raíz C igual a 5,7 es una buena aproximación. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 decimos. 5, mira, aquí lo vemos, vemos como ya en 5,4785, aquí, básicamente en 5,477 o 5,47, la función tiene una raíz. Es decir, en f de 5,47 es igual a 0. Es decir, aquí en 5,47 la función vale 0. Y de esta forma habríamos ejecutado el método de la bisección en lenguaje de programación Python.